Vale, vamos a desglosar esto. Porque la adopción de la inteligencia artificial avanza a una velocidad que da verdadero vértigo. Ya, totalmente. Pero hay un obstáculo gigantesco en el camino del que casi nadie habla lo suficiente. Así que bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Un formato donde nos metemos de lleno en los textos más relevantes de la industria, claro. Exacto. Y el objetivo de nuestro análisis sonoro de hoy es ofrecer un resumen exhaustivo, punto por punto, que permita comprender todo el detalle del capítulo 3 del libro AI Engineering, de Chip Huyen. Un capítulo que está centrado enteramente en la metodología de evaluación, que suena técnico, pero es vital. O sea, lo vamos a hacer de manera que no haga falta leer el manual original para captar toda su esencia. Y bueno, para dejar las reglas del juego claras desde el minuto 1, nuestra misión es destilar este conocimiento de forma totalmente imparcial y estructurada. Sí, es importante matizar eso. Si a lo largo de esta conversación introducimos alguna reflexión que no esté en el texto original, avisaremos explícitamente de que es un comentario personal nuestro y no de la autora del libro. Eso es. Es una aclaración necesaria, sobre todo porque, el tema de la evaluación levanta bastantes ampollas hoy en día. Y tanto que las levanta. Para entender por qué evaluar a la IA es el mayor cuello de botella actual, solo hay que repasar los titulares de los últimos meses, que tienen tela. Sí, de hecho el libro menciona fallos catastróficos que han costado carísimo. Hablamos de tragedias reales. Como un hombre que se suicidó tras largas conversaciones con un chatbot que literalmente lo animó a ello. Madre mía, sí. O esos abogados que presentaron pruebas judiciales que resultaron ser completamente alucinadas e inventadas por una IA. Que eso fue un escándalo tremendo. Por no mencionar el caso tan sonado de Air Canada, que tuvo que pagar daños y perjuicios a un pasajero porque su bot de atención al cliente se inventó una política de vuelos falsa. Son ejemplos duros, desde luego, pero ilustran a la perfección el riesgo asimétrico al que nos enfrentamos ahora mismo. Construimos sistemas con un poder de generación inmenso, pero si no hay una manera fiable de controlar la calidad de lo que producen, el daño potencial es devastador. Claro. Y el panorama que describe el libro es alarmante. Mucho. Se cita un estudio de la firma de inversión A16Z del año 2023 que arroja un dato que debería quitarle el sueño a cualquier directivo. A ver. Resulta que 6 de cada 70 responsables en la toma de decisiones evaluaban sus modelos de IA simplemente por el boca a boca. O sea, increíble. O peor aún, haciendo lo que en inglés llaman un vibe check. Una simple comprobación de vibras basada en la intuición de si las respuestas suenan bien. Lo cual es una locura absoluta si lo piensas desde una perspectiva empresarial. Si alguien está gestionando un equipo de ingeniería ahora mismo y se gasta, no sé, el 90% del presupuesto en entrenar un modelo, pero luego lo evalúa a ojo, está comprando papeletas para un desastre legal enorme. Exactamente. Esto nos lleva de lleno a los enormes desafíos de evaluar los modelos fundacionales. Porque claro, esto no es como pasarle un test de calidad a un software de contabilidad de los de toda la vida. En absoluto. Lo fascinante aquí es cómo la propia evolución de la inteligencia de estos modelos está dinamitando nuestra capacidad para evaluarlos. Claro, se vuelven demasiado listos. Eso es. A medida que la IA se vuelve más sofisticada, requiere un nivel de experiencia humana muchísimo mayor para auditarla. La autora incluye una anécdota brillante sobre Terence Tao, matemático y ganador de la medalla Fields. Una mente prodigiosa, vaya. Pues al evaluar el reciente modelo GPT-o 5.1, que tiene capacidades de razonamiento muy avanzado, Tao comparó la interacción con la experiencia de trabajar con un estudiante de posgrado mediocre, pero no completamente incompetente. ¡Qué buena analogía! Y la broma que circula por la comunidad científica a raíz de ese comentario tiene mucha miga. Ya lo creo. Dicen que si ya necesitamos a las mentes más brillantes del planeta, literalmente a ganadores de la medalla Fields, para comprobar si un modelo matemático no está alucinando, significa que muy pronto no quedarán seres humanos en la Tierra suficientemente cualificados para corregir los exámenes de las futuras generaciones de IA. Es una paradoja tremenda para la industria. Y a este nivel de inteligencia hay que sumarle un segundo factor: la naturaleza abierta de las tareas. O sea, que ya no son tareas de sí o no. Exacto. Si pensamos en el machine learning clásico de hace unos años, los problemas eran cerrados. Le dabas a un algoritmo una imagen y te decía si era un perro o un gato. Fin de la historia. Había una única respuesta correcta.
Había una verdad absoluta, una plantilla predefinida contra la que comparar. Pero hoy, si le pides a un modelo de lenguaje que escriba un ensayo persuasivo sobre el cambio climático o que redacte un correo delicado, hay una infinidad de respuestas correctas. Se desvanece por completo esa base inamovible, esos ground truths que se llaman en inglés. Totalmente. Y para ponerle la guinda al pastel, la mayoría de estos modelos operan como cajas negras. Ese es otro gran problema. Los equipos de desarrollo a menudo no tienen acceso a la arquitectura interna, ni a los pesos neuronales, ni a los datos con los que se entrenó a la bestia. Solo pueden observar lo que entra por un lado y lo que sale por el otro. ¿Y qué pasa cuando intentan usar benchmarks públicos? Las pruebas estandarizadas, digamos. Sí, esas pruebas estandarizadas que crea la industria para medir el rendimiento, pues que se quedan obsoletas en un abrir y cerrar de ojos. Hay una saturación rapidísima de estas métricas. Los modelos avanzan tan rápido que alcanzan puntuaciones perfectas y rompen la escala literalmente. Ya no sirven de nada. El libro detalla cómo el famoso benchmark GLUE, que era el estándar de oro, se saturó en apenas un año, y la comunidad tuvo que salir corriendo a crear Super GLUE. Una carrera constante. Otro caso es el MMLU, una prueba masiva de comprensión que acaba de ser reemplazada por el MMLU Pro, porque los modelos de última generación ya resolvían las preguntas originales casi sin esfuerzo. Es como si pusiéramos a universitarios a hacer exámenes de primaria. La nota no nos dice nada sobre su verdadera capacidad. Aquí es donde se pone realmente interesante, al menos desde el punto de vista del mercado. Viendo que evaluar es tan difícil, uno asumiría que toda la industria está inyectando capital masivo para resolver este problema. Sería lo lógico. Pero los datos del libro cuentan otra historia. Al analizar los gráficos de actividad en repositorios de GitHub, los gráficos 3-1 a 3-3 del texto, se ve una desconexión. Sí, una desconexión importante. Aunque la creación de herramientas y papers sobre evaluación crece, gigantes como Anthropic y DeepMind advierten de un desfase crítico. Señalan que la evaluación sistemática recibe muchísima menos atención e inversión que el entrenamiento del modelo o la orquestación. Para usar una analogía clara, para quienes nos escuchan, es como si la industria automovilística estuviera invirtiendo miles de millones en construir motores cada vez más potentes para ir a 300 por hora, pero los departamentos encargados de diseñar los frenos y los cinturones de seguridad estuvieran trabajando con el presupuesto que sobra. Tal cual. Y para empezar a equilibrar esta balanza, el texto nos propone un viaje técnico, comprender cómo miden su propio rendimiento los modelos a nivel interno. Vamos a meternos en las métricas de modelado de lenguaje. Entramos en materia dura. Sé que la palabra métricas puede sonar árida, pero es vital. El libro deja claro que el rendimiento en la predicción del lenguaje se correlaciona fuertemente con el éxito en tareas prácticas. ¿Cuál es la base de todo esto? Pues la base, sorprendentemente, no es nueva. La métrica fundamental apenas ha cambiado desde que el matemático Claude Shannon introdujo la teoría de la información en 1951. Todo pivota sobre los conceptos de entropía y entropía cruzada. Conceptos que vienen de la física, originariamente. Sí, pero aquí aplicados a la información. Para no enredarnos en fórmulas complejas, pensemos en la entropía como una medida de impredecibilidad. ¿Cuánta incertidumbre tiene un token, que puede ser una palabra o un fragmento de palabra? Vale. La entropía cruzada, por su parte, mide lo difícil que le resulta a un modelo específico adivinar el siguiente token en una secuencia. Vamos a usar el texto predictivo de un teléfono móvil para ilustrarlo, que es algo que todos usamos a diario. Perfecto. Si el móvil conoce perfectamente la forma de escribir de su dueño, casi siempre adivinará la siguiente palabra. Eso sería una entropía cruzada baja. Pero si de repente el dueño empieza a escribir en latín medieval, el móvil no sabrá qué proponer, la imprevisibilidad se dispara y la entropía cruzada sube exponencialmente. Es un símil perfecto. Y el libro explora varias formas de medir esto. Menciona los BPC, o bits por carácter, y los BPB, bits por byte, que se usan mucho en la compresión de datos. Sí. Pero subraya que la reina absoluta de las métricas en este campo es la perplejidad. Matemáticamente es la función exponencial de la entropía. En lenguaje llano, mide el grado de confusión o incertidumbre del modelo frente a un texto. La regla de oro es sencilla. A menor perplejidad, mejor ha interiorizado el modelo las reglas del lenguaje. Como comentario al margen de los autores de este audio,
Es fascinante cómo una fórmula matemática de 1951 sigue dictando el futuro de la inteligencia artificial más vanguardista de hoy. Es un apunte muy acertado. Nos recuerda que la IA actual se construye sobre cimientos matemáticos clásicos. Y volviendo al texto, esta perplejidad depende mucho de lo que se le pida al modelo. Claro, el contexto importa. Si un modelo está leyendo código HTML, la perplejidad esperada será bajísima. Al ver una etiqueta de apertura en el código, la probabilidad de que haya una de cierre es altísima. Es un entorno muy estructurado. Apenas hay sorpresas. Eso es. Pero si intentamos que el modelo prediga la siguiente palabra en un pasaje de Guerra y Paz de Tolstoy, la perplejidad se va a disparar, porque las opciones literarias son casi infinitas. El libro también menciona que cuenta la longitud de la memoria del modelo. Cuanto más contexto previo pueda leer, menos perplejidad sufrirá. A pesar de ser una métrica tan robusta, la perplejidad tiene limitaciones muy curiosas. El texto advierte que esta métrica de predicción pura puede llegar a empeorar después de que el modelo pase por fases de postentrenamiento. Es algo contraintuitivo. Hablamos de procesos como el SFT, el ajuste fino supervisado, o el famoso RLHF, el aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana, e incluso con técnicas de cuantización. ¿Por qué empeora la métrica matemática cuando el modelo supuestamente se vuelve mejor para el usuario? Porque durante el RLHF, por ejemplo, estamos obligando al modelo a ser educado, seguro y a seguir instrucciones útiles. Le estamos quitando su libertad estadística de predecir simplemente la palabra más probable en Internet. Ah, claro, se le imponen barreras. Al optimizarse para actuar como un asistente servicial que hace tareas, sacrifica una pequeña fracción de su precisión bruta en la predicción del siguiente token. Se vuelve menos matemáticamente perfecto en predecir, pero más usable en el mundo real. Esa tensión entre lo matemático y lo usable nos lleva directamente a la siguiente sección del capítulo, la evaluación exacta. Porque si la perplejidad se vuelve borrosa a medida que los modelos se vuelven más inteligentes y serviciales, ¿hay alguna manera de darles una nota puramente objetiva? Como un examen tipo test de toda la vida, donde no caben interpretaciones subjetivas. Exacto. Hay algo así. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es sí, y es lo que el libro denomina corrección funcional. Se aplica cuando el resultado esperado no es un texto literario ambiguo, sino una acción verificable. Evaluar si el sistema cumple su propósito al 100%. Vale, entiendo. El terreno de juego ideal para esto es la generación de código de programación. Imagina que usamos una IA para que escriba una función en Python cuyo objetivo sea encontrar el máximo común divisor de dos números, la famosa función GCD. En ese escenario no hace falta que un humano lea el código para ver si le gusta cómo está escrito o si tiene buena pinta. Para nada. Es una evaluación binaria que se puede automatizar por completo. El sistema de evaluación ejecuta el código escrito por la IA, le introduce los números 15 y 20, y si el resultado que escupe el programa no es exactamente 5, la IA ha suspendido la prueba. No hay medias tintas. Ha fallado estrepitosamente. Exacto. Y la industria se apoya muchísimo en esto. OpenAI tiene un benchmark muy conocido llamado HumanEval, que funciona así. Utilizan una métrica llamada Pass at K, que básicamente calcula si, de entre un número K de intentos generados por el modelo, al menos una respuesta logra superar con éxito todas las pruebas unitarias del código. Pero la corrección funcional no es solo para programar, ¿verdad? No. El libro pone ejemplos fascinantes que van más allá, como auditar un bot jugando una partida del videojuego Tetris, donde la puntuación final es irrebatible, o sistemas integrados en centros de datos para el ahorro de energía, donde el éxito se mide empíricamente mirando el medidor de vatios. Todo eso suena muy bien cuando hay un programa que ejecutar o un vatio que medir. Pero cuando la tarea no tiene una corrección funcional medible y seguimos buscando una evaluación exacta, el texto entra en el espinoso terreno de medir la similitud contra datos de referencia. Es decir, comparar lo que dice la IA con una plantilla creada por humanos. Exacto. El nivel más rudimentario es la coincidencia exacta. Y aquí el libro nos suelta un jarro de agua fría con un ejemplo tremendo para demostrar por qué suele fallar. El famoso ejemplo del año de nacimiento de Ana Frank. Ese mismo. Para quienes nos escuchan, imaginemos que en nuestra base de datos la respuesta de referencia correcta es simplemente 1929. Si le hacemos la pregunta al modelo y nos responde 12 de septiembre de 1929, fácticamente se está equivocando de mes y de día en su respuesta. Es un dato incorrecto.
Sin embargo, como el bloque de texto que genera incluye la cadena de números 1929, un sistema de evaluación de coincidencia exacta, mal configurado, le daría un aprobado rotundo simplemente porque encontró la cadena de caracteres que buscaba. Es un sistema ciego al contexto erróneo que lo rodea. Lo cual hace que esta coincidencia exacta solo sirva para tareas hiperespecíficas y cortas, como extraer una palabra clave y nada más. Rara vez funciona para cosas complejas como la traducción. Para intentar arreglar esa ceguera, la evaluación evolucionó hacia la similitud léxica. Aquí ya no se busca un calco perfecto. No. Se calcula cuánto se solapan los textos. Se usan técnicas como la distancia de edición o los n-gramas, que son la base de métricas clásicas en la traducción automática como BLEU y RUSH. Pero claro, el libro señala que esto también hace aguas por todos lados. Hace aguas porque castiga la diversidad del lenguaje de una manera muy injusta. El libro ilustra este fracaso con el modelo multimodal Fuyu. Durante una prueba, se le pidió a Fuyu que describiera una fotografía de la ciudad de Londres. ¿Vale? El modelo respondió de forma exquisita y detallada, mencionando que en la imagen aparecía el Big Ben y las casas del Parlamento. Pues bien, el sistema de similitud léxica le otorgó una calificación pésima. ¿Pero por qué? Si la respuesta era correcta. Porque las respuestas de referencia escritas previamente por los anotadores humanos solo decían genéricamente Torre del Reloj. El modelo fue castigado severamente por ser más culto y preciso que la plantilla humana contra la que se comparaba. Menudo panorama. Es decir, un sistema estadístico penalizando a una inteligencia por ser demasiado inteligente. Para solucionar esa rigidez léxica y racional, la industria dio el salto a la similitud semántica. Que es un salto cualitativo enorme. El texto explica que aquí la evaluación ya no mira las letras o las palabras exactas, sino el significado profundo. ¿Y cómo logran que una máquina entienda el significado? A través de lo que denominan embeddings. Un embedding no es más que una representación numérica del texto. Convierte una frase en un vector de coordenadas matemáticas que puede tener entre 100 y 10.000 dimensiones. Una locura matemática. A través de este mapa multidimensional, el sistema puede determinar que dos frases con palabras totalmente distintas como «¿qué pasa?» y «¿cómo estás?» apuntan hacia la misma dirección semántica mediante un cálculo matemático llamado similitud del coseno. El libro destaca arquitecturas avanzadas como CLIP. Que es un modelo fascinante porque crea un espacio de embedding multimodal, mezcla texto e imágenes. El ejemplo de CLIP que da el autor es brillante. Consigue que las matemáticas entienden el mundo real. ¿Tal cual? Si el modelo analiza una foto de un hombre pescando en un río, ese vector matemático se situará muchísimo más cerca de la palabra escrita pescador que de la frase desfile de moda. Entiende el concepto subyacente, no los píxeles o las letras individuales. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Viendo lo increíblemente laborioso que es crear referencias humanas, crear embeddings, calcular similitudes y evitar trampas de contexto, no sorprende el siguiente gran salto que describe el libro, el apartado de la IA como juez. O AI as a judge en inglés. Es, sin lugar a dudas, la estrella en ascenso, la tendencia más explosiva en la evaluación. Hemos llegado a un punto donde evaluar manualmente es sencillamente insostenible. No hay horas en el día. El libro cita datos de la plataforma LangChain del año 2023, que reportó que un asombroso 58% de todas las evaluaciones procesadas en sus sistemas ya delegaban la tarea de corrección a una IA actuando como juez. Y es fácil ver por qué resulta tan atractivo para las empresas usar a una IA para corregir a otra IA. Tiene muchísimas ventajas a nivel de negocio. Es una solución rapidísima, es barata y lo mejor de todo no requiere crear esas bases de datos de referencia que tantos dolores de cabeza dan. Simplemente le pasas una rúbrica a un modelo potente y le dices que juzgue la respuesta. Y ojo que los datos respaldan este método de forma muy sólida. Sí, hay números que impresionan. El libro menciona estudios sobre el benchmark MTBench, donde se comprobó que el modelo GPT-4 alcanzaba un 85% de correlación con las notas que ponían los jueces humanos. Y ese dato tiene un matiz increíble que subraya la autora. Ese 85% de acuerdo entre GPT-4 y los jueces humanos supera el 81% de acuerdo que los humanos tenían entre ellos mismos. Es decir, que los humanos discrepaban más entre sí que con la máquina. Básicamente, el modelo fue más consistente evaluando que un grupo de expertos debatiendo entre sí. La mecánica sobre cómo usar esta IA jueza suele dividirse en tres enfoques.
A ver, Se le pide que evalúe una única respuesta por sí misma y le dé una puntuación del 1 al 5. Se le pide que compare la salida con una referencia maestra o bien se le presentan dos respuestas diferentes de dos modelos distintos para que decida cuál es la ganadora. suena a panacea, la verdad, al remedio definitivo para el cuello de botella, pero el libro pisa el freno a fondo en este punto. El experto, o en este caso la autora, dedica una parte sustancial a desgranar unas limitaciones gravísimas. Sí. Advierte de los peligros enormes de depender ciegamente de esto. La primera limitación es la absoluta ambigüedad de los criterios. Para ilustrar este caos, el libro incluye la tabla 3-4, que compara cómo diferentes plataformas evalúan la fidelidad de una respuesta. Que es una métrica muy común. Si usas la plataforma MLflow, te pide una puntuación en una escala del 1 al 5. Si pasas a una herramienta llamada Ragas, la medición cambia valores entre 0 y 1. Pero si usas YamaIndex, la evaluación exige un binario sí o no. Tratar de comparar el rendimiento de un modelo entre estas tres plataformas es imposible. Es como intentar comparar la temperatura en Celsius, Fahrenheit y Kelvin sin conocer la fórmula de conversión. Carece de sentido operativo real. Y a esa ensalada de escalas hay que sumarle el problema de la inconsistencia. Un pequeño cambio de palabras en el prompt, es decir, en las instrucciones que le damos a la IA jueza, puede dar resultados distintos. Es muy sensible a cómo le hablas. Si no se conoce el prompt exacto que usó la IA jueza, no se puede confiar en el resultado. Y si un equipo no lo documenta con exactitud milimétrica, dentro de una semana no podrá reproducir las pruebas. Y luego está la bofetada de la realidad operativa, el aumento de costes y la latencia. Claro, si estás utilizando un modelo de última generación y muy caro, como GPT-4, para que genere una respuesta para el usuario, y luego haces una segunda llamada a ese mismo modelo caro para que actúe de juez sobre la respuesta, estás duplicando inmediatamente tus costes de producción. El doble de gasto por cada interacción. Y además, añades un tiempo de procesamiento, una latencia, que en sistemas que interactúan en tiempo real no te puedes permitir. Sin embargo, de todos los problemas de usar la IA como juez, el que resulta más inquietante es la lista de sesgos algorítmicos. Las máquinas también tienen manías, por así decirlo. El libro detalla el sesgo propio, que es que un modelo tiende a favorecer sistemáticamente las respuestas generadas por él mismo frente a las de la competencia. Barre para casa. Exacto. También caen habitualmente en el sesgo de primera posición. Sí, si le presentas a la IA jueza dos opciones para comparar, a menudo tiene una inclinación a elegir la primera opción que lee, ignorando la segunda. Pero el más frustrante de todos los que menciona es el sesgo de verbosidad. Ese es tremendo. Varios estudios mostraron que modelos muy potentes como GPT-4 y Claude 1 sufrían de una miopía peculiar. Si les presentabas una respuesta corta, precisa y correcta de unas 50 palabras y al lado una parrafada elocuente pero fácticamente errónea de 100 palabras, la IA jueza tendía a premiar la respuesta larga. Prefieren el ruido a la precisión. Confunden la elocuencia y la longitud con la calidad y la veracidad. Sabiendo que esto es un campo de minas, el libro intenta arrojar luz sobre qué modelos deberíamos usar. Obviamente, usar modelos más fuertes y grandes mitiga sesgos, aunque reviente el presupuesto. También se menciona la autocrítica, muy útil para controles de cordura rápidos. Sí, que se revise a sí mismo. Pero la tendencia futura parece apuntar hacia una solución más enfocada. Los jueces pequeños y especializados. Efectivamente, en lugar de usar un modelo gigantesco que sabe de historia y física para evaluar, se están entrenando modelos reducidos cuya única función es auditar respuestas. El libro menciona modelos de recompensa como CAPI, jueces basados en referencia como Prometheus y modelos de preferencia como PandaLM. Y la mención de los modelos de preferencia nos sirve de puente ideal hacia el último gran bloque temático del capítulo, la clasificación de modelos con evaluación comparativa. Un cambio de paradigma muy interesante. Hasta este punto, toda la metodología era evaluación punto por punto. Si usamos la analogía de un concurso de baile, es como si un jurado evaluara a cada bailarín individualmente en la pista y le diera una nota del 1 al 10. La evaluación comparativa, por el contrario, consiste en poner a dos bailarines frente a frente y preguntar al jurado cuál de los dos prefieren. Y esto ha provocado el auge de los leaderboards comunitarios, las tablas de clasificación. El más influyente ahora mismo es el chatbot Arena de LM6. Todo el mundo mira ese ranking. Sí,
Y usan algoritmos diseñados para deportes tradicionales, como el sistema ELO o el de Bradley Terry, adoptados para evaluar IA en batallas a ciegas. Pero, claro, organizar esto tiene retos técnicos inmensos. El primero es el cuello de botella de la escalabilidad. Si aparece un nuevo modelo, tienes que emparejarlo contra todos los demás. El número de pares crece cuadráticamente. Y el segundo gran problema es la falta de estandarización y control de calidad. Al externalizar las pruebas mediante crowdsourcing, la gente hace preguntas muy simples. El libro desglosa que, de 33.000 prompts en Chatbot Arena, 180 eran literalmente la palabra hola. Un desperdicio de recursos. Se repiten acertijos tramposos lógicos sin parar. Y a veces los humanos e información eligen respuestas educadas pero factualmente incorrectas. Esto plantea una pregunta importante a la hora de pasar del desempeño comparativo al absoluto. Si el modelo B vence al modelo A el 51% del tiempo en un ranking general, no significa que el modelo B sea excelente para tu empresa. Ah, claro. La diferencia entre ganar un concurso y ser útil. Tal vez ambos sean un desastre en tu caso de uso o ambos sean perfectos. La preferencia comparativa nos sirve para justificar pagar el doble de coste por una licencia sin saber el rendimiento real. Por ejemplo, si el modelo A ya resolvía el 70% de los casos de atención al cliente en tu empresa, Aún así, el autor concluye que la evaluación comparativa seguirá siendo vital en el futuro, ya que es la mejor forma de alinear la IA con las preferencias humanas y es un método muy difícil de manipular para hacer trampas. totalmente cierto. Para ir atando cabos, recapitulando de forma dinámica, hemos visto cómo la evaluación ha pasado de comprobaciones humanas informales a complejas matemáticas de predicción del lenguaje, Pasando por pruebas de código ejecutables y exactas, hasta llegar al uso de IA para juzgar a la propia IA mediante torneos comparativos y sistemas de embeddings para el significado. un salto cualitativo enorme en muy poco tiempo. Y para cerrar, queremos dejar una reflexión abierta para quienes nos escuchan que expande las premisas del libro. Si dependemos cada vez más de la IA como juez para evaluar el volumen inabarcable de respuestas generadas por otra IA y los benchmarks humanos se saturan demasiado rápido, llegará un punto en el que el concepto humano de calidad se vuelva completamente irrelevante para los sistemas que construimos. Es una pregunta para darle muchas vueltas, la verdad. Sin duda. Y con esto concluimos recordando la complejidad y el disfrute del análisis continuo. Cerramos aquí nuestra inmersión profunda por hoy. Hasta la próxima.